Muy buen día, estimado auditorio. Tenemos el gusto que nos acompañe el doctor José Silverstein Toruncha. Bienvenido, doctor. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación y a la red. Muchísimas gracias. El doctor es catedrático, investigador, actualmente rector de la unidad de posgrados Campus TX de la Universidad Tangamanga en San Luis Potosí, México. Bienvenido, doctor, a esta serie de videos de entrevistas de la Red de Estudios sobre Educación Red. La Red es un espacio académico que agrupa a docentes e investigadores de Iberoamérica en torno al proyecto Perfeccionamiento de las Ciencias de la Educación. Pues estamos muy contentos, como saben, pues de desarrollar esta secuencia de entrevistas que tiene el objetivo de difundir los aportes, las experiencias y en general que acerten nuestros investigadores de la red. Mi nombre es Claudia Tapia, profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de Sonora, es una universidad pública en México. En esta ocasión, doctor, pues el doctor nos va a compartir sobre el tema diagnóstico, evaluación del aprendizaje, un reto para los sistemas educativos en el siglo XXI. El doctor José Silvestre Toruncha es un reconocido experto en el tema, pues a quien agradecemos su tiempo y a compartir su experiencia. Él nos va a hablar acerca de qué es un diagnóstico integral y así como los retos que tiene el diagnóstico para la educación en el siglo XXI. Me permito compartir el currículum del doctor. Él es doctor en Ciencias Pedagógicas, máster en Investigación Educativa y licenciado en Educación en la especialidad de Biología. Él coordinó el grupo de evaluadores externos de la UNESCO en México y evaluó el megaproyecto del PAREI en San Luis Potosí, México. Dirigió también el proyecto Universidad para la Autoeducación CUJAE y dirigió en Guerrero, México, el proyecto La Mejora de la Calidad de la Clase en las Escuelas de la Montaña. Invitado por el programa Escuelas de Calidad en el estado de Chihuahua, México, como evaluador externo para el proyecto de autoevaluación de sus escuelas. Y como le decía, actualmente es el rector de la unidad de posgrados Campus TX de la Universidad Tangamanga en San Luis Potosí, México. ¿Qué les parece si iniciamos? Doctor, pues, ¿qué les parece si empezamos con que nos hable de qué es el diagnóstico, doctor, para las ciencias de la educación? Adelante, doctor. El diagnóstico es una categoría relativamente reciente en la educación, muy antiguo en psicología, en medicina, en educación, yo diría que no más de 30 años, y es una categoría que se refiere a detectar la situación en un momento determinado de cualquier evento educativo o didáctico, proyectar los cambios que tienen que ocurrir para llegar a una transformación favorable, donde el centro sea, por supuesto, el desarrollo educativo y o el desarrollo del estudiante. Esa es en apretada síntesis cuál es la concepción que tengo del diagnóstico. Entonces, busca esa transformación, ¿no?, del objeto analizado. Muy bien, doctor. ¿Cuál sería la relación, doctor, entre el diagnóstico y la evaluación por parte del docente? ¿Esto cómo se hace? Bueno, en primer lugar, la evaluación es una de las categorías didácticas, como otras categorías, como son los recursos didácticos, la forma de apreciación. La evaluación es una categoría didáctica y dentro de ella, desde la perspectiva de muchos autores en el mundo, una función de la evaluación es la función diagnóstica. Por tanto, el maestro evalúa, para evaluar también se controla, por tanto hay que dar calificación. Sin embargo, hay que darse cuenta que para una función de la evaluación es diagnosticar, es saber detectar sin necesariamente dar una calificación, sino permita tomar una fotografía del hecho educativo para poder transformarlo favorablemente. Esa es la similitud y la diferencia. Desde su perspectiva, y creo que estamos muy interesados en conocerla, ¿no? ¿Cómo se hace esto del diagnóstico, doctor? Bueno, el diagnóstico tiene que ser parte de todo el proceso. No puede ser en primer lugar, como muchos países creen, muchas personas, que es una parte inicial, se aplica un examen y ya ese es el diagnóstico. No, el diagnóstico tiene que ser aplicado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y o en todo el proceso educativo. Por tanto, ¿cómo se hace? Se aplica no solamente con un examen, el diagnóstico también hay que utilizar mucho la capacidad de observación, la posibilidad de observar, por ejemplo, el comportamiento de los alumnos. A veces los maestros están en el descanso, en el receso, y no se ocupan del estudiante, cuando eso es una manera también de diagnosticar, por ejemplo, las relaciones personales, lo que comparten entre ellos.
Esa es otra manera del diagnóstico. La revisión de los cuadernos de los alumnos es también un elemento muy importante de diagnóstico. El poder trabajar con la familia de los estudiantes, poder intercambiar con ellos, también es un elemento diagnóstico muy importante. El explorar las condiciones del ambiente, de la sociedad, de la propia escuela, son también elementos del diagnóstico. Entre otras muchas ideas de diagnosticar. Y fíjense que lo que he hablado no cuesta dinero extra, o sea, no es que haya que comprar, como en otras ciencias, test especiales. Claro que se pueden aplicar, pero cotidianamente el maestro en su labor diaria, como revisar los cuadernos de sus alumnos, son un poderoso instrumento diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del proceso. Aquí pues estamos hablando de una variedad, ¿no? Hay que sistematizarlo y yo entiendo que hay que planearlo muy bien, ¿no? Y a usted le está agregando la parte de la diversidad, ¿no? De técnicas, de estrategias, de instrumentos, ¿no? ¿Okay? El otro tiene que ser planeado, o sea, no puede ser que se me ocurrió. Y reitero, porque también seguramente nos van a estar escuchando maestros en esta intervención. No es que quiera asustar al maestro que hay que hacer una súper investigación científica, plantear un problema científico. No, es plantear cuál es el problema de transformación. Estamos hablando para un maestro, no para un diagnóstico del sistema educativo, que sería un poco de otra manera. Pero para un maestro en particular, que es a quien me estoy dirigiendo ahorita, sería tener en cuenta cuál es su misión, su visión de la escuela y sobre esa base trazar las maneras en que va a diagnosticar. Yo recuerdo en Chihuahua cuando nos pidieron que trabajáramos, revisamos los cuadernos de los estudiantes y fue muy interesante porque los maestros no se habían dado cuenta que ahí pueden sacar muchísima información, no solamente la calidad de la letra del estudiante, sino la manera en que escribe, la manera que se pronuncia, la manera que redacta. Y no estamos hablando de un instrumento complicado, el propio material que tiene el estudiante. Que día a día lo va construyendo, ¿no? Y es una fuente valiosísima de información. Doctor, ¿y cómo vamos a entender qué es un diagnóstico integral, doctor? Usted lo ha mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué sería un diagnóstico integral? Sí, hay muchos autores, entre ellos yo coincido también, que hay que ver el diagnóstico como integral, como que no solamente se evalúe al estudiante y no solamente los conocimientos del estudiante. Esa es la primera idea. Para ser integral, el diagnóstico tiene que incluir los conocimientos, las habilidades, las actitudes de los estudiantes, que no se miden exactamente igual que los conocimientos, pero hay que aproximarnos a medirlos. Hay que diagnosticar también las condiciones del maestro, con qué maestro contamos en la institución. Hay que diagnosticar las condiciones de los directivos, qué condiciones tiene el directivo. Hay que diagnosticar las características de la escuela. Hay que diagnosticar las características de la familia. Si quiero trabajar con estudiantes y saber que el estudiante tiene que ser respetuoso de las otras personas, bueno, hay que ver si no tenemos un papá golpeador o si no tenemos una familia alcohólica, por ejemplo. Y por último, hay que también un diagnóstico de la sociedad, de los que viven alrededor de donde está la escuela. Son los elementos que muchísimos autores en el mundo coinciden, entre ellos yo también lo asumo, para hablar de un diagnóstico integral, que es el que necesitamos aplicar en la escuela de hoy. Muy bien, esto implica pues bastante capacidad del profesor, ¿no? Estoy pensando todo lo que implica, ¿no? Que sepa diseñar instrumentos, que conozca el contexto, los marcos referenciales que va a tomar en cuenta para desarrollar la evaluación. Tiene bastantes implicaciones, ¿verdad, doctor? Sí, pero no me estoy dirigiendo al maestro para que no lo vean tampoco como algo que tiene que convertirse como desgraciadamente en algunos sistemas latinoamericanos que se convierten en planillas que hay que entregarle al directivo. Ajá. Y que después nadie se lee. Perdónenme que estoy exagerando, sino es utilizar la información, es registrarla, es anotar. María, que llega tarde a la escuela y viene sudada. Hay que después buscar por qué María sudó o por qué María vino mojado su uniforme. Y bueno, a lo mejor María tuvo que cruzar un lugar húmedo y por tanto hay que ayudar a María que llegue a la clase, ¿no? A eso es lo que me refiero al diagnóstico. Y claro que un directivo, un supervisor, bueno, tendrá que aplicar muchas cosas, pero los maestros pueden utilizar cosas simples, y esa es mi idea, para poder saber cómo trabajar con sus alumnos. Y tengo muchísimos maestros muy buenos que conozco en muchas partes del mundo,
que hacen esto que yo estoy señalando aquí, que lo hacen ellos muy bien. Exacto, a partir como de las actividades cotidianas, ¿no? Ahí realmente hacer una observación, una evaluación más sistemática, más intencionada. Doctor, ¿y qué impacto tiene el diagnóstico integral en la gestión educativa, doctor? Bueno, voy a relacionar esa pregunta con los retos que yo considero que tiene el diagnóstico hoy para poder transformar la gestión educativa. Primero, que los docentes y los directivos tienen que dominar cómo aplicar el diagnóstico. Muchas de las cosas que he dicho ahorita, no todos los maestros lo saben utilizar, y mucho menos los directivos, teniendo un problema que tenemos al menos en América, que muchos directivos no son académicos. Entonces, ese es un problema, un reto que yo considero para que el diagnóstico realmente impacte a la educación, que sepamos cómo aplicarlo, tanto maestros como directivos, para poder influir en la gestión. Un segundo reto, que sea un diagnóstico integral y no como muchos utilizan o hablan de un diagnóstico de los conocimientos, o como desgraciadamente en América al menos se ha tergiversado en algunos países, donde se prepara a los estudiantes para las pruebas de PISA, enlace y otras. Y no, las pruebas internacionales para trazar, para ver cómo estamos. Pero lo más importante es que podamos ver todas las áreas de los estudiantes. Por eso insisto en la idea del diagnóstico integral. Y un tercer reto que permita precisamente trazar la planeación de las escuelas y de las políticas educativas, y no solamente, y no sé si algún político va a oír esta entrevista, Sí. No solamente por capricho de los políticos, o sea, cada día las políticas educativas en América Latina deberían basarse más en diagnósticos reales y no en ideas solamente políticas, que sí se necesitan, por supuesto, para transformar la educación. Ejemplo, hay muchísimos. México tiene errores cometidos por no haber diagnosticado. Por ejemplo, hace varios sexenios, un programa que se llamó Enciclomedia, y hubo escuelas que tuvieron enciclomedia y no tenían electricidad. Quiere decir que no hubo un diagnóstico de las condiciones de la escuela. Y por último, en mi opinión, ahora que estamos prácticamente avanzando, saliendo de la pandemia, que el diagnóstico, un gran reto que tiene no es solamente diagnosticar en la evaluación, en la educación presencial. Hoy tenemos que aprender a mejorar, diagnosticar también en la educación virtual y en la educación híbrida. Mucho nos sorprendió la propia pandemia. Sin embargo, algo positivo de la pandemia que nos ayudó a entender las tecnologías, y eso también tiene que ser parte de lo que se ha diagnosticado por la educación para poder hacer una adecuada gestión. Sería, doctora, mi opinión sobre esta última pregunta, muy interesante. Los retos. No, y con esa última pregunta cerramos, doctor. Le agradecemos mucho al doctor José Silverstein Toruncha, sobre todo resaltar estos retos que tenemos, principalmente el profesorado, como bien decía, ¿no? Pero también todos los demás actores educativos. Estos retos, pues, nos están, tenemos que asumir el compromiso, ¿no? Para ir sistematizando de manera más intencionada al realizar estos diagnósticos en este sentido que usted hoy nos orienta. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor José. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y que usted esté muy bien, y a la red que tenga mucha salud y muchos años de muchos integrantes de la red. Muchas gracias por la entrevista. Exacto. Y invitamos también a aquellos que nos ven a participar, a incorporarse a nuestra red, y a toda nuestra audiencia que ya pertenece. Nos vemos pronto en los siguientes eventos. Hasta luego.